Para que la tilapia roja crezca y obtenga el peso ideal en tiempos cortos, se deben cumplir una serie de parámetros, como cuáles: la calidad y temperatura del agua. A continuación, en la finca de hoy le vamos a enseñar cómo lograr esa agua ideal en su explotación acuícola. La calidad del agua es protagonista en un cultivo de tilapia roja. Gracias a ella, los peces alcanzan pesos ideales en tiempos cortos y su proceso de crecimiento no se ve interrumpido. Que el agua sea libre de contaminantes, de químicos, ojalá lo más limpia posible. Es muy importante en la producción de peces y sobre todo de mojarra que tú trabajes la producción primaria de lo que produce el agua sin necesidad de aplicarle tanto concentrado. Entonces tú trabajas plancton, el plancton es fitoplancton, zooplancton, y ese animalito filtra el agua y atrapa todo ese alimento y tú evitas consumo alto de concentrado. La temperatura juega un papel importante en la cría de esta especie de origen africano, tanto así que si llega al punto ideal, se aceleran los tiempos de engorde y la producción se vuelve mucho más eficiente. La temperatura ideal para la mojarra roja, que es la que cultivamos acá, es de unos 28 grados. Aquí trabajamos con 22, 20, entonces el periodo de engorde es mucho más prolongado. Sin embargo, si se manejan temperaturas menores a los 27 o 28 grados, el proceso se retrasa. Con una temperatura ideal, el tiempo de engorde se da en 7 meses. De lo contrario, puede tardar hasta más de un año. Es más prolongado el proceso de engorde, porque el metabolismo del animal es más lento. Los peces son poiquilotermos, le llaman a eso. Él no tiene una temperatura propia, sino la temperatura del medio ambiente, en este caso del agua. Entonces, si la temperatura es baja, el metabolismo es bajo, es más lento, entonces se demoran mucho más. En el caso de nosotros se está duplicando casi el tiempo de engorde. Las sales minerales, un pH adecuado y la dureza son los componentes más importantes para obtener una cantidad de agua ideal en el estanque. Son sales minerales que son las que dan la dureza del agua, son las sales minerales. Bicarbonato, debe estar entre 80 y 120 partes por millón. De alcalinidad, los mismos valores, más o menos. Entre más transparente, mucho mejor. La turbiedad no es buena, además que la mojarra es un animal filtrador. Esta turbiedad significa que hay barro, hay partículas de suelo en el agua disuelta, entonces pasa por las branquias y no es bueno. Uno de los elementos más utilizados por los acuicultores colombianos son tanques sedimentadores, que cumplen un papel fundamental en el proceso de purificación del agua. Aquí tenemos una gran ventaja, que el suministro de agua es excelente. Tenemos una fuente de agua envidiable. Y fuera de eso se hace tanques sedimentadores a la entrada de la explotación. Ellos retienen sólidos disueltos en el agua, flotando en el agua. Dentro de estos tanques se conforman microorganismos como el fitoplancton y el zooplancton que ayudan a regular la temperatura, purificar el agua y de paso sirven como alimento para los peces. Eso se produce naturalmente en el agua porque tú sabes que los peces están en la naturaleza y tú los pescas y te los comes, nadie les echa concentrado, entonces ellos se alimentan de lo que produce el agua. Cogen los microorganismos, absorben nutrientes del agua y producen el plancton. Hay animalitos plancton y vegetales plancton, fito y zooplancton. Afuera de que también extraen nitritos, ellos procesan esos nitritos, lo toman como abono. El fitoplancton actúa como las plantas, ellos trabajan por fotosíntesis y cogen los nutrientes que hay en el agua, minerales, nitrógeno, fósforo, todo lo que necesita una planta para producir. Si quiere obtener un desarrollo adecuado de la tilapia roja, no pierda de vista que la captación del agua debe ser de sitios limpios. Eviten lo posible que haya cercanías con explotaciones agropecuarias que puedan contaminar el líquido y tenga en cuenta una temperatura ideal para estimular un crecimiento adecuado.